Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Congreso Visión Global, Integridad y Carácter Latinoamérica 2025. Es el Congreso Internacional de Formación y Renovación Espiritual para pastores, líderes y obreros del reino de toda la región. Este congreso nace con el fin de unificar, equipar y activar a los líderes latinoamericanos con una visión del reino que trascienda lo local, pero que se sostiene en lo más esencial, una vida íntegra delante de Dios y de los hombres. Congreso Visión Global, Integridad y Carácter Latinoamérica 2025. Buenos días, honorables pastores y pastoras, líderes. Allá en Centroamérica hay una organización que se hizo a nivel de los países centroamericanos, que se llama el Parlacén. Lo han oído mencionar, ¿verdad? ¿Alguna vez? Y este Parlacén está representado por muchos líderes importantes que de pronto salen de los gobiernos y se van ahí. Y cuando se reúnen se ve como importante, ¿verdad? O en los países se reúnen los políticos que dirigen el país. Hoy tenemos el gran honor de estar frente a hombres y mujeres de gran trayectoria. Usted no me oyó. Hoy tenemos el honor de estar con gente que es la sal y la luz de esta tierra, que no persiguen y que no caminan tras de una dirección política o de otra cosa, sino de la transformación de las personas, con el propósito de establecer y ensanchar el reino de los cielos, que no tiene frontera, que no tiene color, que no tiene raza, que no tiene lengua. Amén. Amén. Y esta vez venimos a este congreso hermoso, Visión Global, con un propósito hermoso, y es el propósito grande y glorioso de juntarnos los dones y ministerios para equipar a los santos para la obra del ministerio que Dios les ha encomendado en sus diferentes países. Amén. Oramos al Señor. Padre del cielo, toma tú este tiempo, toma nuestras vidas y permite que tu espíritu y tu palabra nos lleven a otro nivel desde donde estamos, que abra las puertas de esas inmensas riquezas del reino de los cielos y nos dimensione a otra dimensión. Abra nuestros ojos, Señor amado, quite los tapones de nuestros oídos y el corazón que se está engrosado, Señor, y en tu poder vamos al próximo nivel. Seremos transformados según tu espíritu y tu palabra. Amén. Toque al vecino, dígale, vas a verme hoy ser transformado a otro nivel desde lo que yo conozco. Amén. En Guatemala hay un pastor muy importante en el ministerio, el doctor Harold Caballero, creo que algunos lo conocen. Él dijo un dicho que se volvió nacional. Y él siempre toma su Biblia y dice, esta es mi Biblia. Diga conmigo, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Hoy la leeremos, la estudiaremos. Y la incorruptible palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice. Amén. Qué bendición. Gracias, apóstol Juan José, y a todos los pastores que forman parte de esta maravillosa obra en Latinoamérica. Bendecimos al apóstol Juan porque ha sido una conexión importante para estar enlazados con la visión de la Iglesia Embajada de Cristo en Latinoamérica. Me toca hablar un poquito del poder de la visión. Diga conmigo, el poder de la visión. Otra vez, el poder de la visión. Cuando hablamos de visión nos preguntamos, ¿qué es visión? Y quizás hayan muchas interpretaciones a la medida o dependiendo del lugar donde se encuentre.
Pero generalmente la visión es un proyecto de vida. Es la imagen mental del futuro, es decir, de lo que yo quiero ser o deseo. Visión es una descripción clara de cómo te gustaría que fuera tu vida. Es decir, como una película, ¿verdad? Puedes ver hoy lo que mañana de alguna manera pudiera ser. Eso es generalmente visión. Amén. Pero nuestro enfoque, hablando de visión, va más allá. Más allá de lo que yo percibo, más allá de lo que yo pretendo pensar. Cuando hablamos de esta visión que precisamente tenemos en presente, que es la visión global, estamos hablando de la visión que Dios tuvo. Diga conmigo, la visión que Dios tuvo sobre este universo. La visión que Dios tuvo cuando crió al ser humano. La visión que Dios tuvo cuando te dio vida. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Y tiene una visión. Y te trajo a este mundo para que tú entres en sus asuntos. Amén. Nuestra visión puede verse de alguna manera polarizada si desconocemos el propósito de Dios para el cual fuimos creados. Amén. Diga conmigo, nuestra visión puede verse polarizada o con nubosidad o si no conocemos el propósito. Diga conmigo, propósito. Otra vez, propósito. El propósito te conecta con tu liderazgo. Si conoces el propósito, entonces comienzas a descubrir que eres un líder. Si no conoces el propósito, tú vivirás en esta tierra o viviremos en esta tierra como errantes. Pero si conocemos el propósito, las cosas van a cambiar. Amén. Así que el propósito entonces te conecta con tu liderazgo y el liderazgo te conecta con la visión de Dios. A ver otra vez, tu propósito o el propósito te conecta con tu liderazgo y tu liderazgo te abre la visión. Si tú no eres un líder, no vas a tener visión, ni siquiera como persona, mucho menos como familia. Amén. Así que el propósito te conecta a tu liderazgo, el liderazgo te conecta con la visión y la visión global, que es la visión de Jesús, de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces vas a entender por qué Jesús estaba tan interesado en esto. Amén. Y para conocer de esto es importante que vayamos a la Biblia. ¿A qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Aquí en la Biblia hay hombres modelos que si nos metemos a estudiarlos, entenderemos que nosotros tenemos un tiempo para accionar. Y en la Biblia encontramos a Abraham. ¿A quién? Abraham. Abraham no era judío. Dios lo llama de un lado con un propósito y lo transforma y le muestra la visión. Y en una vez en Génesis 15 le muestra hasta dónde y cuándo va a morir y cómo va a estar su descendencia. Le dice 400 años estará en Egipto y después cuando la maldad de los heteos y de esto se cumpla, entonces lo sacaré de Egipto con mucha plata. Ese es Dios. Y ese es el Dios a quien servimos. Amén. Entonces vayamos a la Biblia. Los comienzos. Génesis capítulo. Amén. Estamos en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Aquí comienza el asunto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el versículo 27, y crió Dios, diga conmigo, y crió Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicad,
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Diga conmigo, el propósito de Dios, otra vez, el propósito de Dios es que yo represente su imagen y su semejanza, y que yo reine y señoree en esta tierra. Amén. No, usted no lo entendió. Tal vez lo entiende, pero tiene que creerlo. ¿Qué tiene que hacer? Creerlo. Cuando usted lo cree, usted se potencializa. Es como que se tome un energético cuando está casi boqueando, y se lo toma y le acelera el corazón y le sube la sangre, y usted tiene energía para caminar otras horas más. Amén. Diga conmigo, yo, otra vez, yo, como que no hubiera frío, más fuerte, yo soy la imagen y soy la semejanza de Dios. Y yo tengo el poder de reinar, de gobernar esta tierra. Amén. Y señorear. Señorear es reinar. Adán era rey, que reinaba sobre la tierra. Y ese es el propósito. Amén. Pero usted tiene que creerlo. Tiene que tomarlo. Tiene que saber que usted está en el plan de Dios. Amén. ¿Para qué fuimos creados? Es muy fácil perderse en la carrera de la vida en este asunto. Amén. El no encontrarnos con el propósito para el que fuimos creados. Porque hay muchas cosas que pueden distraernos y nos equivocamos. Tiene usted y tengo yo que venir y decirle, Señor, revélame. Y cuando vas a tu palabra y te lo dice, ahora tienes que creerlo y meterte, encerrarte, para que el Espíritu Santo te empodere y vas a reinar sobre tu sitio. En el lugar donde estamos se ha hecho una coalición de brujos y quisieron más de una vez destruirme y matarme, pero aquí estoy. Me recuerdo en una ocasión que fuimos a evangelizar al brujo mayor, era jefe de 7 brujos, y de repente sirvió un almuerzo para todo nuestro equipo, andábamos como 9, y cuando nos hicieron la comida, uno de ellos me dijo, pastor, ¿qué hacemos? ¿Comemos o la tiramos? Y yo le dije, ore y coma, porque el Señor dice que somos reyes en esta tierra y su poder está con nosotros. Y codió al equipo y le dijo, dice el pastor, que oren y coman. Hermanos míos, nunca he visto una oración tan poderosa como la de ese día. Esos hermanos hablaban en lengua sobre los platos y eran frijoles y huevos fritos y queso. Lo oramos y comimos y estamos vivos. El brujo ya se murió. Nosotros seguimos testificando que Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y yo soy su representación en esta tierra. Usted también lo es. Y no hay poder, no hay infierno que supere lo que usted es como hijo de Dios. Amén. Así que procuren en nombre de Jesús abrirse en su visión y conocer el propósito de Dios. Amén. Algunos creen que fuimos creados únicamente para tener una familia. Otros creen que fuimos creados para amontonar riquezas y dinero, y eso es bueno, pero ese no es el propósito. Yo conozco gente de mucha plata en mi pueblo. Había una señora que tenía casa en cada esquina. Para ella ir a una agencia y comprarse el auto de último modelo, eso le daba risa. Solo para pasear a uno de sus amigos un día, fue a una agencia y se compró un vehículo solo para pasear a sus amigos y lo guardó en la bodega. Pero sabe, se murió. Y la riqueza quedó en la tierra, no se la llevó. Así que diga conmigo, yo no nací solo para tener riquezas. Yo no nací solo para tener una familia. Yo no nací solo para tener un nombre. Yo nací para ser la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. Nací para reinar en el nombre de Jesús, para declarar su reino. Amén. Y disipar las tinieblas que hay en mi ciudad, en mi pueblo, en mi zona, en mi nación. Amén. Otros creen que son el producto de una noche fría que papá y mamá se juntó. Otros creen que son un accidente. Otros creen que son un error de papá. Yo vengo para decirte esta vez, tú no eres un error de papá.
Tú no naciste por una calentura de papá y mamá. Dios estaba ahí y Dios permitió que nacieras. Y Él quiere que entiendas cuál es su propósito. Y no importa quién tú seas. Alguien te va a juzgar, alguien te va a decir que eres feo, que no tienes plata, que eres el hijo menor y el menos indicado. Pero cuando vienes a Cristo, dice la Escritura, que Él te hace hijo de Dios. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Hijo de Dios. Amén. Así que fuiste creado con un firme propósito. ¿Con qué? Con un firme propósito, ser la imagen y la semejanza de Dios y reinar en lo que Él creó. Eres el administrador de Dios en esta tierra. Amén. Es decir, representarlo en esta tierra. Eres el Hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Otra vez, yo soy hijo de Dios. A veces en la iglesia nos enseñaron que somos miembros en propiedad, catecúmenos, miembros en disciplina y miembros así. Y todo eso se nos mete y nos quedamos en esa baja estación. Pero todas las cosas se superan, decía la hermana que nos traía. De todo aprendemos y tenemos que levantarnos y sacudirnos y ver que Dios está más allá de cualquiera de las cosas que pasen en nuestra vida. Amén. Diga conmigo, nada me detiene. Otra vez, nada me detiene cuando Dios está conmigo. Amén. Somos una simiente nueva, para los que están tomando nota. ¿Qué somos? Una simiente nueva. Amén. Eso somos. Dice que aquí inicia un mundo diferente para quien recibe a Jesús. Un mundo que no solo te cambia el norte, como decía el pastor. Quizá yo era el menos indicado para venir a hacer esto, o el menos indicado para hacer lo que he hecho, pero a Él le plació y entendí su propósito, y me empoderó y me llevó a hacer lo que hago. Amén. A usted también. Amén. Así que eso te lleva a otras dimensiones. Hoy te toca a ti hacer lo que Adán hacía en aquel tiempo. ¿Usted se imagina a Adán? ¿Usted se imagina con todo lo que Dios le dio y lo puso allí? Era un tremendo Adán. Una ocasión me recuerdo que yo estaba en Los Ángeles, California. Habíamos tenido problema con la organización evangélica con la que estábamos y nos habían dejado afuera. Yo tenía un equipo de pastores y líderes que llevarlos a la escuela, que estudiaran en la escuela teológica. Y me recuerdo que buscaba yo la ocasión de encontrar una escuela que me ayudara. Y me dijeron, ahí está la escuela global y puedes hacerlo ahora. Y fui y encontré al director y hablamos y todo eso. De repente fuimos a otro lugar donde había una unidad de pastores. Y me dieron el espacio para que hablara. Y ahí habían doctores, doctor X, doctor allá, con tantos doctorados. Y yo temblaba, casi aplaudía con las canillas. Porque me dijeron, hay un pastor de Guatemala y queremos darle un espacio. Y dije, oh, Señor, ¿qué voy a decir yo entre tanta gente? Si yo aprendí a leer con la Escritura, con ella aprendí a leer. Y entonces estaba yo preocupado. Y de repente oí al Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, oír una instrucción del Espíritu de Dios te llevará a otra dimensión. Y me dijo, diles que la unidad de este tiempo no es denominacional, no es organizacional. Diles que la unidad de este tiempo no es por comida ni bebida. Diles que la unidad de este tiempo es por mi espíritu y mi palabra. Amén. Y eso dije, ¿y sabe qué pasó? Nos tocó que ir llorando en los vehículos de regreso. Y cuando llego a mi habitación, que yo quería llegar inmediatamente, el Señor me dijo, oye Gabriel, quiero que me conteste lo siguiente. Dime quién le enseñó a Adán. Dime en qué escuela estudió Adán. Dije yo, oh, pues ninguna, porque no había. Y me dijo, pues mira, no yendo a una escuela, Él le puso nombre a todos los animales. ¿Sabes qué significa eso? Si yo te los traigo todos, si no tuvieran nombre, te costaría, porque a veces te cuesta encontrar nombre para tu hijo. Siempre andan viendo cómo se llama el artista más famoso para ponerle ese nombre a tu hijo. Y me dijo, eso no era fácil. Eso no lo estudió Adán en ninguna escuela.
yo le enseñé en la escuela del reino de los cielos. Hay una sabiduría que no conoce todo mundo. Hay una sabiduría que dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni por la mente de alguno pasó. Esas son las que Dios tiene para ti. Algunos creen que esto es para mañana, cuando allá se pase lista. No, eso es para hoy. ¿Para cuándo? Diga para hoy. Diga para mí. Diga, Él me enseña. Él me adiestra. Él afirma mis pies para la batalla. Amén. Así que somos su simiente. ¿Qué somos? Amén. Hoy da inicio a una nueva simiente, la simiente de hijos de Dios. Diga conmigo, yo no soy jornalero, yo no soy miembro, yo no soy esclavo, yo soy hijo de Dios. ¿Qué eres? Tienes que pegarte contra la pared. Y quizás decirte a ti mismo, como si yo fuera, digo, Gabriel, recuérdate, tú eres hijo de Dios. Si algunas veces peleas desde el suelo de miembro, de jornalero y de esclavo, o de cualquiera de los cimientos que quiera, vas a perder la batalla. Pero cuando peleas desde la posición de hijo de Dios, las cosas van a cambiar. Me recuerdo en una batalla con el mundo infernal, posicionado en un lugar donde vivo. El espíritu que estaba metido entre una mujer me dijo, yo me he probado con los buenos pastores y me he probado con los buenos evangélicos. ¿Y tú quién eres para venirme a confrontar? Si yo hubiese tenido teología y ciencia en mi cabeza, ahí me hubiese votado. Pero le dije, yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo no soy nada, yo no soy todo de lo que tú pienses. Yo soy hijo de Dios y conozco y soy seguidor de Jesús y vengo en su nombre a decirte que desalojes este lugar. Así es como usted y yo podemos tener una visión poderosa y global para cumplir con lo que Dios nos ha dicho. Amén. ¿Qué somos? Una nueva simiente. Amén. Somos la simiente de un pueblo nuevo. ¿De qué? De un pueblo nuevo. ¿De un qué? Un pueblo nuevo. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y somos del sacerdocio real. ¿Cómo le quedó el ojo? Toque al vecino, dígale, ¿cómo te quedó el ojo? Yo no soy sacerdote del sacerdocio arónico. Yo no soy sacerdote del sacerdocio levítico. No. Yo soy, dice la Escritura, tengo un sacerdocio del verdadero y real sacerdocio. Para que tengas un mayor entendimiento y profundices esto, te aconsejo leer el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, que te conecta mucho. Amén. Somos del real sacerdocio. Primera Pedro 2:9 dice eso. Sé que tú lo sabes, pero te lo cito. Primera Pedro 2:9 y Hebreos 7. Yo te recomiendo leer todo el capítulo. Hebreos, cómetelo todo, que eso es glorioso. Llénate de eso. Pero Hebreos 7, perdón. Hebreos 7, 11 hasta el 28. Todo el capítulo debes llenarte y leerte para esto. Pero especialmente los versículos 13, 14, 16, 17, 18, 21 y 28. Subráyalos. Tienen vida y poder sobre las cosas. Amén. Amén. Así que esto te ayudará. Amén. Esto te lleva a conectarte con Génesis 14, que habla del sacerdocio. Y no voy a leer tanto, quizás lo veamos más adelante, pero te quiero compartir esto. Jesús no solo es
lo que piensas o lo que te imaginas. Yo siempre digo a las personas que están conmigo, les digo, tú tienes que conocer a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Porque yo nací en una religión. Y mi religión tenía muchos Cristos. Estaba el Cristo Redentor, el Cristo Rey. Y cada uno tenía un área en la iglesia. Y mi papá me llevaba ahí, me arrodillaba para orar, ¿verdad? Y cuando me llevaba al Cristo del Santo Entierro, yo me espantaba porque lo miraba todo lleno de sangre. Yo era un niño. Me preocupaba. Y evangélicamente también a veces tenemos muchos Cristos. Tu Cristo tiene límite cuando piensas en el Cristo que tu mente conoce. Pero cuando ves al Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que le reveló el Padre a Pedro, vas a entender quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y por eso cuando vas a Hebreos, vas a ver que Jesús no es lo que nos imaginamos. No hay límite para conocer quién es Él. Simplemente que te metas en su río y verás su gloria. Verás lo que le dijo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso le dijo a María, ¿cierto? Y a Marta. Bueno, también te dejo para que veas estos versículos. Apúntalo, por favor. El Salmo 110. Todo el Salmo, pero del 1 al 7 especialmente. Y Apocalipsis 5:5. Esos te ayudarán a entender esta parte. Debes leerlo y debes profundizarlo en tu casa, porque necesitas ir creciendo más allá de lo que pasa en esta reunión. Amén. Entonces Jesús no solo fue el segundo Adán, como dice la Escritura. Dice Pablo que Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué es el segundo Adán? Porque vino a levantar una nueva simiente. ¿Ya? A devolver lo que se había perdido, a darte el reino que Adán perdió y a devolvértelo. Ahora tienes que reinar. ¿Qué tienes que hacer? Reinar. Amén. Ahora te toca reinar. Dice que Jesús no solo es el segundo Adán, sino que es nuestro sacrificio. Tomó un cuerpo solo para hacer sacrificio. Eso dice esas Escrituras. Dice que es el sumo sacerdote eterno. ¿Por qué eterno? Dios quiso hacer esto, dárnoslo para nuestro sacrificio y que fuese el sumo sacerdote eterno, ¿cierto? Porque no entró en el altar, que era figura del verdadero altar, sino entró en el altar verdadero para representarse. Por eso dice la Escritura que allá tenemos a alguien que se compadece de nosotros porque tuvo un cuerpo. Por eso dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Porque no tenemos ahí a alguien que no sabe quién es un ser humano, sino a Jesús. Diga conmigo, Jesús. Amén. Amén. Él es el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Dice que es superior al sacerdocio arónico y levítico. Amén. Esto del nuevo sacerdocio dio forma a una nueva manera de comunicarse con Dios, de relacionarse con Dios. Amén. A través del nuevo pacto y perfecto hecho por Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Esto dice Hebreos 1:3, que Él es la imagen de su sustancia. Amén. Amén. Y Juan 1:1 al 13. Vamos a darle lectura a algunos versículos. Por ejemplo, Hebreos 1:3 habla de Jesús diciendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, que es, y la imagen misma de su sustancia. Diga conmigo, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. La imagen de su sustancia. Y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Pastor, entonces, ¿cómo empieza esa nueva generación, esa nueva dimensión de seres? En Jesús.
¿En qué? En Jesús. Juan 1:1 es la parte principal, pero yo entiendo y usted también entiende eso porque vamos al evangelismo. Dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Amén. ¿Salvo de qué? De vivir allá en la vieja guardia, ¿verdad? De vivir en aquella simiente que perdió todo. Entonces Él te salva y te levanta a una dimensión nueva, a la dimensión de hijos. Y Juan 1:1 me gusta, me encanta porque con este libro comencé a aprender a leer. Juan, diga conmigo el libro de Juan, te lo recomiendo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note, en Él estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz. ¿Qué era? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante dice que Él era la luz verdadera. Es decir, que hay una luz que no es la verdadera. Pero Él tiene el poder de dar vida. ¿Qué tiene poder? De dar vida. De cambiar tu naturaleza. De darte a ti el derecho de ser hijo de Dios. Y luego te convierte en un embajador de su reino. ¿En un qué? ¿En un qué? ¿Cómo le quedó el ojo? Tú le puedes dar visa a alguien para que sea, que vaya al cielo, ¿o no? Tú le puedes, porque tú le siembras la palabra y lo conectas. Y cuando tú oras por él, el Espíritu Santo está ahí. Porque dice más adelante que no somos engendrados ni de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Te convertiste entonces en un embajador. Por eso el pastor Chris dice que la iglesia es una embajada. Es real, ¿no? Es una embajada, ¿no? Y tú eres un embajador. Amén. ¿Qué eres? Un embajador. El versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio, pero el unigénito Hijo de Dios, Él le ha visto y lo ha dado a conocer. Me dio una naturaleza, ahora soy hijo de Dios. ¿Qué soy? Somos hijos de Dios. Y a veces el diablo te quiere llevar a hacerte encartucharte, le llamamos en Guatemala, y hacerte así, ponerte en el piso. No te dejes. Y si tus fuerzas se acabaron, me recuerdo en una ocasión que el poder de las tinieblas electrocutó a todo nuestro equipo. Unos cayeron en el suelo, otros de rodillas, otros quedaron, y yo quedé, no podía mover la lengua, ni siquiera. Quedé mudo. La persona esa que tenía ese espíritu se fue y nos dejó electrocutados a todos. Solo no tomó mi mente y le dije, Señor Jesús, si tú no haces algo ahora, todos somos víctimas. Y vino de su presencia el poder sobre mí y me liberó. Y me dijo, deténgala. Y dije, Señor, ya se fue. Y me dijo, dile que se detenga. Y le dije, ahora en el nombre de Jesús, te detienes ahí. ¿Y qué cree que pasó?
se detuvo. Fui para traerla. Y cuando yo ahora iba con pecho salido ahora, a traerla. Y cuando llego, la agarro de las manos, ¿y qué cree? Cuando llegó hasta por aquí, el instructor divino, el Espíritu de Dios me dijo, neutraliza el poder que hay en ella, córtalo. Yo no sabía eso. Y le dije, ahora en el nombre de Jesús, el poder que hay en ella se corta y no tiene poder sobre mi cuerpo. Y me liberó. Y la llevé de regreso al templo donde la tenían. Y me recuerdo que entrando al templo, se agarró de uno de los horcones del templo porque era una galerita y no la podía arrancar, y de repente, haciendo el juego de arranca cebolla, le llamamos en Guatemala, la despegué y caímos encima del pastor. Y cuando caímos encima del pastor, yo le dije, pastor, levántate y me ayudas, hombre. Y me dijo, ¿cómo me voy a levantar, pastor? Estaba pegado en el suelo. Gracias a Dios que me cayeron encima. A veces, como no sabemos manejar, no hemos entendido, pero somos ministros de su palabra y su poder. Usted tiene poder. Usted tiene poder. Usted tiene poder. Es por eso que dice que en su boca hay un milagro, porque en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Y lo que usted comienza a confesar, usted va a darse cuenta que tiene resultados. No por arte de magia, sino que así lo diseñó el Señor de señores. Amén. Así es. Entonces, vayamos a ver la visión y el propósito. Describa esto, la visión y el propósito. La visión y el propósito están muy conectados. ¿Cómo están? Diga conmigo, visión y propósito. Están muy conectados. Pero el propósito debe ser primero. ¿Qué? Porque si no has entendido quién tú eres, ¿cómo vas a hacer? ¿O no? ¿Sí o sí? Tienes que entender quién eres. El propósito debe ser primero. Si tienes el propósito, no podrás estar tranquilo. Si ya entiendes el propósito, tú no vas a estar tranquilo. La visión se te meterá en los huesos. Vas a brincar como resorte, porque sabes quién eres. Y te vas a comenzar a dar cuenta qué hay en ti y qué tú eres. Amén. La visión se te mete entre los huesos, las venas y todo tu ser. Y serás testigo de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo se llama este sector? En este sector, en el siguiente y en todo Bogotá, en todo Colombia y hasta lo último de la tierra. Mire qué lindo. Donde quiera que tú vayas, tú tienes que llevar un pasaporte para pasar. Pero el poder se pasa y no le piden pasaporte, ¿no? ¿Verdad que sí o no? Tú puedes sanar a alguien en Colombia, en Guatemala, en México, porque Dios está contigo. Mire que no, hombre, dele un aplauso al Señor. Eso le debe dar un motivo de, ay. Una cosa increíble, poderosa. Amén. No va a poder estar tranquilo. Hechos 1:8 dice eso. Y 1 Pedro 2:9 dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para que vayamos y nos quedemos sentados, ¿sí o no? ¿Qué entonces? Si ya entendiste, no vas a aguantar. No te vas a quedar quieto, no vas a poder. Hay un hermano reciente en la iglesia, es joven, aceptó a Cristo y un día me llama y me dice, pastor, estoy preocupado porque yo le estaba evangelizando a una persona y se puso a llorar. Yo creo que la lastimé. Él está aprendiendo a ministrar la palabra, ¿verdad? Y le digo, no, me imagino que no. Es que está llorando. No, seguí ministrando. Y la persona se entregó a Cristo. Y después le digo, no, ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo está ahí, testificando la palabra que le estás diciendo. Y dice el texto, se compungieron de corazón, se compungió, se quebrantó.
Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Pero él no sabía. A mí me pasó igual. Yo en los primeros días no sabía eso, no entendía eso, ¿verdad? Pero eso es tan agradable y tan rico, y nos damos cuenta que somos ministros de su palabra y de su poder. Amén. Amén. Dijimos que el propósito es primero, ¿verdad? El propósito es más importante que los planes. Amén. El propósito es más importante que el plan. El propósito es también más poderoso que los planes o que el plan. El propósito. El propósito va más allá de la circunstancia o de los problemas que nosotros podremos tener. El propósito es también la antesala del plan. Y entonces te viene la visión de alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, eso es el propósito. Amén. Pero ¿cómo hacer esto, señor pastor? ¿Cómo funciono yo? Pues si apenas acabo de comenzar. Tranquilo, no se desespere. ¿Cómo hacer esto? Dios te unió a un Padre espiritual. ¿Aunque? Ese Padre espiritual se llama Padre espiritual porque fue el que te enseñó el camino. ¿Por qué Abraham es padre? Porque a él llamó Dios y lo instruyó y lo entrenó. Y Abraham fue tan obediente, dice la Biblia, se hizo amigo de Dios. Y el hombre fue tan tremendo para obedecer a Dios en todo. Le oía y hacía todo lo que Dios le decía. Entonces, padres son los que abren el camino. Por eso le dice Pablo, no tenéis muchos padres, padre solo hay uno, el que te enseñó el principio del camino. Ese es padre. Entonces Dios nos manda para que nazcamos, ¿verdad? Y nos da un padre espiritual o un mentor que nos enseña este camino sagrado, ¿verdad? Por ejemplo, al hermano que le digo que es jovencito, soy su padre porque él le está enseñando cómo es el camino y cómo se hace. Ahora ya camino un poco más, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos hijos espirituales también de casa que hacen el trabajo y que saben hacerlo ahora, pero no lo conocían antes. Dios me permitió, me los concedió para que yo los enseñara en ese camino. Amén. Entonces, ¿cómo hacer esto? Nos dio un padre espiritual, nos da un mentor y nos da una nueva familia llamada iglesia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo vengo yo ahora y le doy un abrazo al pastor Julián? Y tengo tanta afinidad, porque él es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Él no me conoce, o no me conocía, ahora sí nos conocemos. Es por eso que cuando tú vas a algún lado donde la iglesia habla el mismo lenguaje, tú te sientes en casa, tú te conectas, tú entiendes lo que está diciendo, tú sabes qué es eso. Amén. Diga conmigo, Dios nos da un padre espiritual, nos da un mentor y nos da una nueva familia llamada iglesia. Y ahí es donde entra el carácter. Tú no puedes decir yo soy hijo de Dios y me meto en una vitrina para no estar con esta chusma, dijo el de la película, ¿verdad? No, te va a meter entre la chusma porque ellos te van a pulir el carácter. Y ahí nace el carácter, eso no es mi tema, pero ahí nace, ¿no? Entonces, así es la cosa. Llamada iglesia. Aquí en esa iglesia, en ese padre espiritual, con ese mentor, se te enseña, se te debe enseñar el propósito de que tú eres la imagen, la semejanza, tú eres el que debe reinar, debes juzgar esta tierra, tú eres la persona, el Hijo de Dios, que Jesús vino a devolverle ese poder. Amén. Ahí se te enseña el propósito. Y el propósito te traerá la visión. Y cuando tengas la visión, no puedes detenerte en esto. Yo a veces no quiero hablar de Cristo. Pero hace poco entré a una de las tiendas en mi pueblo. Y allí en la tienda encontré un hombre y me dice, pastor, hola, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Empezamos a hablar un poquito y le digo, de Jesús te invito, vamos a la iglesia. Y cuando yo estoy en la caja, él corre por otra caja. Y cuando sale por allá, va y me regala una dona, le decimos allá.
Y nosotros no comemos eso porque ahora que ya estamos más jóvenes nos toca ver qué comemos, ¿verdad, hermano? Porque no comemos cualquier cosa. Entonces si me regala el hermano, yo pensé que era para usted. No, me dice, sentí de Dios correr y regale algo de esta casa. Y varias veces que he ido a la tienda, siempre hay alguien que me paga la cuenta. Un día me recuerdo que llegué a un taller, la cuenta era como de unos 800 quetzales, estamos hablando de $200, el servicio de mi carro. Pero cuando estoy sentado, llega un hombre con 2 pistolas que parecía el ratón vaquero, ¿verdad? Y 2 hombres de seguridad. Y se dirigió hacia mí, entonces yo espantado, ¿no? Y llegó y me dijo, pastor, ya no me conoce, ¿verdad? Y le dije, pues permíteme, la verdad, no. Venga, pastor, me paró y me abrazó y me dijo, sé que usted no me conoce, pero yo tengo esa vida en mi corazón, porque usted predicó un día en la plaza. Y yo me acuerdo del mensaje. Usted dijo que Dios es un padre responsable. Y de entonces se me prendió el foco y acepté a Cristo. Y desde entonces tengo a Cristo en mi corazón. Sé que no se recuerda de mí porque hace muchos años. Y no me tenga miedo porque tengo esto. Las ando porque mi trabajo me permite hacerlo, me obliga a hacerlo. No me tenga miedo porque andan esos hombres conmigo. Y solo paré para saludarlo, pastor. Gracias. Y se fue. Y no me dijo nada. Cuando yo fui a la tienda a pagar, ¿y sabe qué? La cuenta estaba pagada. Oye, le digo, ¿quién pagó? El señor de las pistolas pagó. Amén. Esa riqueza nos da el Señor. Es por su gracia y porque Él nos quiso llamar para hacer esto. Amén. Entonces, te va a llevar al propósito y este propósito te trae la visión y no te puedes detener. Tienes que hablar de Jesús sí o sí. La visión global de Jesús será el mejor testimonio para unirte a los que sienten lo mismo. Amén. Amén. Correrás junto a ellos el mismo camino, el camino hermoso de hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Hablarás el mismo idioma que ellos y entenderás que tú eres escogido y fuiste llamado para seguir haciendo este trabajo hermoso. Amén. Pero ¿cómo hacer esto, pastor? Solo sigue las instrucciones. Diga conmigo, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo la visión se vuelve poderosa en mí? Ya te dije cómo viene por el propósito, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo seguirlo haciendo? Sencillo, muy sencillo. Solo sigue las instrucciones de Marcos 3, 13 al 15. ¿Qué dice Marcos 3, 13 al 15? Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A veces nos gusta hacer las 3 últimas cosas, pero no la primera. El secreto es estar con él. ¿Para qué los llamó? Dice. Primero, diga conmigo, para estar con él. Amén. ¿Para qué? Tú no puedes ir a predicar si no estás con él. Vas a predicar de otro Cristo. Tú no puedes ir a sanar enfermos si no estás con él. Había en un municipio de nuestro pueblo un hombre que estaba en la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo fue tal que empoderó a muchos. Y él comenzó a orar por los enfermos y sanaban. Y la gente comenzó a llegar para que él orara por ellos y sanaban. Y él iba a la iglesia y estaba siempre en ayuno y oración. Pero la gente comenzó a amontonársele y ya no lo dejaban ir a la iglesia. De tal manera que después de 7 años y medio él se dio cuenta que trabajaba con una potestad demoníaca de allá de mi país que se llama Mashimón o San Simón. Y él dice, ¿dónde me dormí y desperté? ¿En qué momento me pasó? Porque yo oraba por los enfermos en el nombre de Jesús. Y de repente ya no. Y cuando él quiso separarse de ese poderío demoníaco, el poderío le dijo, ni creas que te vas. Aquí yo cobro factura.
te vas a morir. Y lo enfermó y tenían 2 meses de estarlo velando. Un día los hermanos fueron a comprarle el ataúd y se metieron en un taxi y le dijo, vamos, lléveme a la funeraria a comprar un ataúd. Y cuando lo llevaron, dijo el taxista, ¿y qué? ¿De qué murió? Dijo, no se ha muerto. Y entonces, ¿cómo le van a comprar la caja? Porque es un secreto. Entonces, ¿qué tiene? Dijo que está malísimo, queremos, 2 meses lo estamos velando. Él dijo, no, llévelo a una iglesia, ahí lo oran por él y sana. ¿Sabe cómo él no hacía eso, verdad? Así que lo llevó a la iglesia y cuando llegaron nos dijeron esa noticia. Lo fueron a traer, estuvimos orando por él y el Señor lo liberó. Y él dice, no sé en qué hora me perdí. Pero hay un peligro de ministrar si no estás con él, como el gruesor de un gilet. No sabe ni para. Por eso, estar con él es el secreto. ¿Qué es? Estar con él. Amén. Dice Marcos 16. Finalmente, usted sabe ese texto, no se lo voy a leer, solamente voy a tomar la parte importante. San Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando con ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Diga conmigo, esta es la enfermedad de la iglesia. ¿Cuál es la enfermedad? Incredulidad, subraya eso. Y dureza de corazón. Toque al vecino, dígale, deje de ser incrédulo. Y pídale a Dios que esa dureza de su corazón caiga. Amén. Pídale a Dios. Y dice el texto, la dureza de corazón. ¿Estamos ahí? Y porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y te leo este otro texto, anótalo. Mateo 28, 16 al 20. Usted lo sabe. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. ¿Qué dice? Vayan y hagan. Amén. Usted dice, pastor, pero eso fue a los 12. No, vaya a Lucas 10, 19. Lucas 10, 19 le dice a los 70, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen porque los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense porque ustedes son otra simiente. Tu nombre está escrito. Ya no soy jornalero, ya no soy esclavo, yo soy hijo de Dios. Amén. Sé que el tiempo se nos terminó. Pero si tú estás dudándolo todavía, no, pastor, por eso fue a los 70. Yo, fíjese que no, porque soy el más pobre de mi comunidad. Mire, si yo fuera hijo del gobernador de mi pueblo, oh, ¿qué otra cosa sería, verdad? No, hombre, no anheles ser hijo del gobernador. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es lo más dichoso que existe. Amén. Entonces, te llevo a ver a Juan 17 para que entiendas esto. Usted dice, pero yo, pastor, yo no estaba ahí cuando Jesús dijo eso, por lo tanto yo no estoy en esa cuenta. No, hombre, te equivocas. Juan 17 dice, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también, ¿por qué dice? Por todos los que creen en mí, por la palabra de ellos. Ahí estabas tú en esa cuenta. Y están todos los que vendrán por la palabra que tú testifiques. Amén. Así que la visión de Jesús es hacer discípulos. ¿Cuál es la visión? Hacer discípulos. Es correr con el mensaje. Y es urgente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lucas 10:4 dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. Vayan, no lleven atrasos. ¿Hay qué? Toque al vecino, dígale usted,
tiene un mensaje importante. Tóquelo otra vez, dígale: usted tiene una palabra que las personas afuera están necesitando. Tu palabra los va a cambiar. Tu mensaje los va a llevar a otra dimensión. Tu palabra los hará hijos de Dios. Amén. Amén. Pero ¿cómo, pastor? Dice usted. El secreto es entrar en el propósito de Dios. Es estar con Jesús. Es ser empoderado por el Espíritu Santo. Es predicar con amor y fe y pasión. Sanar a los enfermos. Liberar a los endemoniados. Amén. Esto es lo que hace que de alguna manera la visión se vuelva imparable y poderosa en ti cuando entiendes estas cosas. Amén. Amén. Entonces toma en cuenta, y quizás en otro tiempo hablemos, pero que antes que tus planes están los planes de Dios. Ponte en pie y dile: Dios, gracias, porque soy lo que tú dices que soy, porque tengo lo que tú dices que debo tener, y puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer. Señor, quita la venda de mis ojos y quita el tapón de mis oídos, quita la grasa de mi corazón, para poder sentirte, para poder oír tu voz y para poder ver, Dios de los cielos, la gloria tuya en este tiempo. Padre de los cielos, yo bendigo todos los que estamos aquí. Que esta palabra tuya dimensione nuestras vidas a otro nivel y nos haga, Señor, ser lo que tú dices que somos. Padre querido, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Agradecemos a todas las columnas financieras que con su aporte hacen posible cumplir con la Gran Comisión.